Y la lección número 8 se titula Deseando la voluntad de Dios. Y nos preguntamos cómo puede un cristiano conocer la voluntad de Dios para su vida. Todo cristiano debe tener mucho interés en conocer la voluntad de Dios en su vida, salvo que este plan del Señor sea conocido, obedecido, nuestras vidas se van a, si no hacemos la voluntad de Dios, van a desperdiciar el premio, que será la aprobación del Señor, que nos dirá en aquel día: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Las Escrituras son enfáticas en las enseñanzas que Dios revela su voluntad a aquellos que la desean conocer. Jesús dijo en Juan capítulo 7, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si su doctrina es de Dios. Es decir, que el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá esta voluntad. A veces pasa, y hay muchos ejemplos en la Biblia, que mucha gente pide la dirección de Dios para conocer su voluntad. Pero si su voluntad no le agrada, después no la hace. Y no es lo que dijo el Señor. El Señor dijo que el que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer esta voluntad. A veces la voluntad de Dios no nos agrada, pero este debería ser un privilegio normal de cada creyente, porque Pablo dice en Romanos capítulo 12 que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Conocer la voluntad de Dios que es agradable y es que es perfecta. A veces nosotros no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, pero al final vemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Ya que uno esté buscando la dirección para un problema de finanzas o para la carrera de la vida, nosotros debemos considerar por lo menos 5 pasos para encontrar la dirección de Dios en conocer su voluntad. Estos pasos son rendición, confesión, oración, estudio y espera. Repetimos: rendición, confesión, oración, estudio y espera. La rendición, rendirse es presentarse a sí mismo al Señor. Significa poner a un lado esperanzas, ambiciones y nuestros deseos personales. Significa desear hacer la voluntad de Dios. Como dice en su palabra, Pablo se rindió al Señor cuando se le apareció el Señor y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Isaías también se rindió cuando dijo: heme aquí, envíame a mí. Hay otros casos en la Biblia que buscaron rendirse a la voluntad de Dios. Volvemos a repetir, como decíamos antes, siempre es agradable y perfecta, aunque a veces a nosotros prima facie no nos agrade. Esto es la rendición al Señor. En segundo lugar, confesión de pecados. Si deseamos estar en el centro de la voluntad de Dios, debemos confesar cualquier pecado oculto que practiquemos. Recordemos que la palabra de Dios, el salmista dice en el Salmo 66, que en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si no confesamos nuestros pecados, el Señor no nos escucha. Pero si confesamos nuestros pecados, como dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos confesar nuestra debilidad, nuestra incapacidad y depender del poder de Dios.
Como dice el Salmo 139, los últimos versículos, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El tercer punto que mencionamos era la oración. Esto quiere decir que sencillamente debemos venir al Señor pidiendo su dirección. Debemos reclamar su promesa de guiarnos, pidiéndole que haga lo que Él ha dicho. Nuestra oración debe tener en primer lugar, llevar la gloria para el Señor como su principal objetivo. En cuarto lugar, mencionamos que es importante el estudio de la palabra de Dios, ocupar tiempo en la palabra de Dios, leerla y cuando estemos orando pedir a Dios que nos hable por medio de esa palabra, leerla atentamente, con meditación, con expectativa de recibir el mensaje del Señor. Es el estudio de la palabra de Dios. Y en quinto lugar, esperar en el Señor. Si Dios no contesta rápidamente, esperar pacientemente, como dice el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová. Escuchó mi clamor, respondió a mi clamor. Pacientemente esperé en el Señor. Si usted ha orado pidiendo dirección y no tiene ninguna respuesta, probablemente la dirección de Dios es que se quede así como está, ahí, esperando que Dios dé alguna otra orden. Si usted ha confiado verdaderamente en el Señor, no estará apurado. A veces estamos apurados para conocer la voluntad de Dios. Y a veces decimos, bueno, Dios no nos contesta y tiramos todo por la borda. Pero el creyente, aquel que cree, no tiene que estar apurado. Isaías capítulo 28 dice: el que creyere no se apresure. Usted cree en el Señor, está esperando en el Señor, no se apresure. El Señor a su tiempo le va a revelar la voluntad. Bueno, ¿y cómo puede ser que Él use esto? ¿Cómo se revela el Señor? Puede ser que Él use una de las cosas que vamos a mencionar o la combinación de los siguientes métodos. En primer lugar, Dios usa la dirección por medio de su palabra. La Escritura imparte en dirección de dos maneras. A veces nos prohíbe algunas cosas y a veces nos guía en otras. Por ejemplo, si un joven está orando a ver si es la voluntad de Dios casarse con una chica que no es creyente, la voluntad de Dios la va a encontrar en la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 2 Corintios 6:14 dice: no se junten en yugo desigual con los incrédulos, porque no tienen comunión la luz con las tinieblas y Dios con el diablo. Por otra parte, Dios usa muchas veces muchos versículos de las Escrituras para guiarnos a tomar un rumbo definido. Un versículo que tal vez nunca habíamos leído antes, lo leemos y dijimos: bueno, acá está la dirección del Señor para mi vida. Porque recordemos, la palabra de Dios dice que Dios da luz a través de su palabra. Y el Salmo 119, versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos ilumina para que podamos conocer la voluntad de Dios. En segundo lugar, otro que nos pueden ayudar para conocer la voluntad de Dios es la dirección por medio de cristianos que tienen más experiencia que nosotros o que están más cerca del Señor. A veces conviene buscar el consejo de cristianos espirituales y maduros, que su experiencia, su consejo pueden a menudo ayudar a los más jóvenes en la fe
para que tengamos dirección de parte de Dios. Alguno que lea en Hebreos capítulo 13 y versículo 7, allí nos dice de la guía de los ancianos. Hebreos capítulo 13 y versículo 7. Si alguno lo encuentra, lo leo, si no lo leo yo. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Muy bien. Y el versículo 17 en este mismo capítulo dice: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Así que nuestros pastores, nuestros líderes, los ancianos, o alguno que tiene alguna experiencia espiritual, pueda aconsejar para que nosotros hagamos lo correcto, hagamos la voluntad del Señor. Dirección por medio de otros cristianos. A veces, dirección por medio de las circunstancias. Todo que Dios controla todo el universo, también controla las circunstancias de nuestra vida. Puede ser que alguna cosa que nos pase sea un medio para mostrarnos la voluntad de Dios. A veces una carta o un mensaje que nos envíen puede ser de parte de Dios para que nosotros tengamos la dirección del Señor sobre esta nuestra vida. Logremos la información necesaria para encontrar el camino. Y otra manera como encontramos la dirección, por último, en cuarto lugar, encontramos la dirección por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, y el Espíritu de Dios puede influenciar nuestras convicciones, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, de tal manera de cómo hacer para ver claramente la voluntad de Dios. A veces, en algunos casos, la dirección de Dios es tan clara que recusarla equivaldría a ser desobediente. Y una palabra más para decir, para terminar: cuando Dios da luz, caminemos en ella. Pablo, cuando está dando testimonio delante del rey Agripa de cómo se había convertido, dijo: yo no fui rebelde a la visión celestial. Una visión, recibió aquella palabra, no fue rebelde y entró en el camino del Señor. La dirección debe ser obedecida para que continúe. La obediencia es la base de una verdadera felicidad y valor duradero. Así que, pasando cómo conocer la voluntad de Dios, dijimos, en primer lugar, hay que desear la voluntad de Dios. Como dijo el Señor, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá esta voluntad. Es decir, conocer la voluntad para hacerla. Nos guste o a veces no nos gusta, pero la voluntad de Dios siempre es agradable y es perfecta. Y dijimos que las 5 cosas para buscar la voluntad del Señor es rendición al Señor, confesión de nuestros pecados, oración para mostrar cuál es la voluntad de Dios, estudio de la palabra y esperar un tiempo hasta que el Señor manifieste su voluntad. Esta voluntad se puede manifestar en nosotros. Podemos encontrar dirección por medio de la Biblia, dirección por medio de otros cristianos más experimentados que nosotros, que nos pueden dar un consejo oportuno, dirección por medio, a veces dirección por medio de las circunstancias, y sobre todas las cosas la dirección por la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. Guió a los apóstoles para ver dónde tenían que ir. A veces el Espíritu Santo le prohibía ir a tal lugar. No vayan a tal lugar, hay que ir a predicar allá. No es donde querramos nosotros, sino donde nos dirige y nos guía
el Espíritu Santo. Sobre todas las cosas, nosotros deseemos hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer esa voluntad. A veces no nos gusta, pero después trae frutos apacibles de justicia, porque la voluntad de Dios, como dice su palabra, como dice en Romanos 12, es agradable y es perfecta. Nosotros podamos desear conocer esta voluntad y andar en sus caminos. Dios nos bendiga. Terminamos una palabra de oración. Gracias, Señor, porque hemos podido venir, cantar alabanza, gloria y honra a tu nombre, honrar tu nombre a través de las canciones. Pudimos presentar delante de los motivos de oración que han sido mencionados, para que tu gloria sea conocida en este lugar, para que podamos mostrar tu gloria, también para que aquellos que están pasando por problemas, por dificultades, puedan tener el consuelo, la bendición tuya, tu palabra obrando en su vida. Rogamos muy especialmente por la familia de Jorge Spanoli, a través de esta pérdida que han tenido, para que tu consuelo y tu paz y tu bendición esté sobre ellos. Y sobre todos los otros motivos de oración que se han expresado, lo dejamos en tu presencia. También dejamos en tu presencia la palabra tuya, nosotros podamos conocer tu voluntad para hacerla, para gozarnos en hacer tu voluntad. Tú revelas a cada una de nuestras vidas de distintas maneras, para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. Y para que una vez revelada nosotros podamos andar en el camino de tu voluntad. Te bendecimos, Señor, te damos las gracias por todo, dejamos todos los motivos delante de ti para que tú contestes de acuerdo a tu gran misericordia y bondad, tu amor para cada una de nuestras vidas. Gracias por todo, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien. Creo que la reunión está terminada y si Dios quiere, si el Señor lo permite, nos vemos